Hola, soy Julio González y este es mi podcast. Bienvenidos a Un Nuevo Plan, el podcast dedicado a las personas que no se dan por vencidas. Soy un venezolano que vive en Portugal y me creo paisa. Me he caído un montón de veces, pero de algo pueden estar seguros es que no me rendiré. Acompáñame en este intento número 513 por sonreírle a la vida. Bienvenidos a Un Nuevo Plan. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Un Nuevo Plan, el podcast dedicado a las personas que no se dan por vencidas. Hoy poniendo fin ya a una larga temporada sin subir episodios. Hoy volvemos a comenzar o seguimos esta temporada que comenzó en enero, por ahí ya con esta segunda temporada del podcast Un Nuevo Plan. Un receso bastante largo de alrededor de 4 o 5 meses, pues se puede llamar un receso creativo, pues no me surgían ideas para seguir grabando podcasts, para seguir creando contenido para este podcast y pues preferí darle un ligero receso que se prolongó durante el tiempo. Pero mi objetivo era volver a grabar antes de que acabara el año y pues bueno, aquí lo estamos logrando. Me alegra mucho volver a saludarlos, pues tenía mucho tiempo sin revisar las estadísticas en Anchor y en YouTube y pues me alegra bastante ver la aceptación que tuvo más que todo el último episodio, el de Alma Gemela, que en realidad lo grabé con todo el corazón del mundo, con toda la inspiración y todo el corazón que tenía en ese momento para grabarlo y pues de verdad que me alegra mucho la aceptación que ha tenido y pues que mucha gente se quede enganchada escuchándolo, porque no solo es darle play, sino escucharlo completo, y creo que tiene un muy lindo mensaje para todas las personas que tal vez hemos pasado por esa situación. Así que, bueno amigos, bienvenidos a este episodio. Como ya lo podrán ver en el título de este episodio, que es lo que el COVID nos enseñó. Hoy quise tocar este tema, la situación COVID en el mundo. Pues bueno, ustedes saben que desde que comencé este podcast lo hice fue en plena pandemia, donde comenzó el año pasado la pandemia. Me inspiré a hacer este podcast, pero nunca toqué este tema o nunca leí la importancia como tal, pues no me pareció el momento, y también pues todo el mundo hablando del mismo tema. Yo no voy por ese camino del que todo el mundo habla, de que todo el mundo se aprovecha para sacar contenido. Hoy ya estamos grabando esto comenzando octubre del 2021, que podríamos estar diciendo que estamos entrando en fase de que ya no se ha acabado esto, pero ya sí en una fase muy cercana al volver a la normalidad total, por lo menos en lo que se respecta a Madeira, que es donde me encuentro, y a Europa como tal. Pues uno siguiendo las noticias, eh, nos damos cuenta de que se están abriendo las ventanas de nuevo, y me parece muy bonito el que la gente va a volver a tener la oportunidad de vivir muy parecido a como se vivía en el 2019, hasta finales de 2019, comienzo del 2020. Pero muchas de estas personas van a ser personas nuevas. Creo que hay que siempre ver el lado positivo a todo, y por más que podemos hablar de una de las pandemias que tal vez más estragos haya causado en el mundo, pues porque es un mundo que está súper conectado, súper que vive al día a día, y pues recibir una de estas bofetadas tan grandes, pues es un dolor muy grande para muchas familias, muchas personas. Y pues que hayan aprendido todo esto que se aprendió en la pandemia, pues creo que es más una ventaja que desventaja la que se vivieron. Así que comienzo hablando, obviamente, de todo este receso. Pues tengo que ponerlo un poco en contexto, y es que comenzando enero me quedé sin trabajo a causa de las nuevas restricciones. Se me vence el contrato, la empresa no me lo renueva,
pues obviamente con el miedo a cómo ocurre la situación COVID. El año pasado en plena pandemia me lo renovaron confiando en que todo iba a mejorar y pues bueno, uno cuando ve que la segunda ola es peor que la primera, pues sintieron miedo y no me lo renovaron. Y como digo, yo siempre muy agradecido con esos, con mis jefes que para mí fueron los mejores jefes que he tenido hasta el día de hoy. Eh, la importancia también de agradecer. Y bueno, gracias a Dios creo que con ellos todavía tengo las puertas abiertas, pues comúnmente hasta el día de hoy me llaman por si sale una oferta de trabajo y pues bueno, siempre agradecido con ellos, aunque ya hoy me encuentro, gracias a Dios, en un trabajo muy bueno y que creo que ojalá pueda durar por mucho tiempo allí. Pues bueno, todo esto comienza, todo este receso comienza, pues creo que les grabé hasta el mes de abril o mayo, no recuerdo muy bien cuándo hago este receso, pero obviamente hasta ya sin trabajar, sin estar trabajando, no lo estaba contando en el podcast, obviamente para no sacar estos temas al aire, pues me encontraba sin trabajo y seguía teniendo ideas, seguía teniendo creatividad para seguir grabando nuevos episodios, seguía teniendo la inspiración, la chispa. Pues bueno, ya cuando uno como persona comienza a ver que tiene mucho tiempo sin conseguir trabajo, se empieza a frustrar y esa frustración eh, se vio reflejada en la creatividad para escribir mis guiones y para sentarme detrás de un micrófono a hablar y contar historias que a ustedes los motivan, a ustedes los inspiran en este podcast. Para no retroceder en todo lo que he logrado con este podcast, de que crear una comunidad de que me escucha por estas historias que los inspiran, decidí dar un paro. Yo soy de las personas que siempre piensa de que para todo lo que hagamos en la vida hay que entregar nuestro 100%, nuestro 100% de energía. Porque muchas veces me confunde de que es que tú ya te sientes que estás en el 100%. No, no, no. Estoy diciendo que para hacer algo en la vida siempre tenemos que procurar entregar nuestro 100% y un poquito más. Para todo. Hasta para limpiar tu casa tienes que dar tu 100%. Porque es que si tú no lo haces entregando tu 100%, la casa no va a quedar limpia. Esto por poner un ejemplo. Entonces, con los podcasts era igual. Para mí era muy importante poder entregar el 100% a escribir mi guión, a grabar, a que las personas cuando me escuchen se sientan identificadas, sientan que Julio está hablando con todo el corazón. Así que hoy me siento otra vez que estoy en la capacidad de entregar mi 100% y les vuelvo a grabar un podcast. Así que muchachos y muchachas, bienvenidos de nuevo a un nuevo plan. Pues bueno, ya poniendo un poco más en contexto lo que es la situación COVID en el mundo y para proceder a por qué le coloco este título a este episodio. Ya a la altura en que nos encontramos en el mes de octubre podemos, gracias a Dios también a las vacunas que ya se han comenzado a implementar en lo que fue a comienzos del 2021, podemos decir que ya se ha logrado un gran avance. Europa, por decir un ejemplo, Madeira ya registra que entre el 70 y el 75% de las personas ya tienen por lo menos una dosis de la vacuna. Madeira como es una isla pequeña y también como que está trabajando un poco más rápido, que ya están hablando de ya implementar el colocar la tercera dosis. Se está hablando ya de que hay un 80% por lo menos con la primera vacuna, primera dosis, y entre un 65 y 70% que ya tienen todas las dosis completas. Eh, Eso hace un gran avance en todas las medidas, aunque el gobierno regional no ha levantado muchas restricciones. Todavía se tiene que utilizar, todavía se tiene que utilizar la mascarilla en la calle. Eh, no así en el continente, que en el continente ya están un poco más permisivos con tal de que, y con todo, que no tiene los mismos números que la isla. Aquí se lo están tomando un poco más fuerte, un poco más heavy, pues cuando se abrieron las puertas, que fue por allí comenzando octubre, noviembre del año pasado, pues la gente, si se puede decir, se volvió un poco loca.
y pues hizo mucho desastre, aparte que esta es una isla 100% turística y así pues tiene que seguir siendo, pues cada vez que se cierran las puertas se sufre mucho, la isla lo sufre mucho, pues prácticamente su única fuente de ingresos es el turismo. Eh, pero poniendo a un lado Madeira, que todavía sigue un poco con las restricciones, pero ya está muy abierto a como estamos en enero o el año pasado, si se puede decir, eh, la situación en Europa es o está siempre pintando como a verde, a positivo. Y es porque la mayoría de los países ya también registran unos números parecidos, entre 60 y 70% de su población, por lo menos con una dosis, entre más del 50% de la mayoría de los países con la población con más de con su dosis completa. Eh, y pues ya se está comenzando a hablar de que tal vez antes de que finalice el año, las restricciones en muchos países ya estén levantadas. Esto me motivó a grabar este episodio que ya lo venía pensando hace un par de meses. Obviamente, como le digo, sin la creatividad no se puede escribir y no escribí nada. Pero como ya lo tenía en mente, pues dije, vamos a ejecutar esta idea que tengo y la escribí y lo estoy grabando el mismo día. Así que espero que les guste, que ya gracias a Dios creo que en la mayor parte del mundo, porque también estuve revisando las cifras y según las estadísticas, 75 personas de cada 100 están con una dosis de vacuna, lo que quiere decir que el 75% alrededor ya tiene aunque sea una dosis de la vacuna. En lo que también nos magnifica la importancia para el mundo que fue esta pandemia. Todo quiere indicar que si las cosas siguen así y las vacunas tienen la efectividad que esperamos todo, va a volver a la normalidad el mundo muy pronto. Y al ver esas estadísticas, al leer esas noticias, me surgió la pregunta de qué aprendimos nosotros, qué aprendimos el mundo como comunidad. Porque si vamos individualmente, pues creo que cada quien tiene su historia propia. Yo podría contarles mi historia, que al final lo voy a hacer al finalizar este episodio, que les contaré qué es lo que yo siento que aprendí. Pero, ¿qué aprendió el mundo? Y una de las cosas más importantes que quiero contextualizar y es la gran diferencia que se nota entre los países europeos y América Latina. Y honestamente me he hecho la pregunta de por qué la diferencia, por qué se nota tan grande eh, esta diferencia, o por lo menos en la forma como se vive. Comúnmente estás consumiendo contenido más que todo en YouTube, que es como que las plataformas más creadas por el mismo usuario. Y los youtubers son prácticamente personas del común, no estamos hablando de periodistas, de profesores. Comúnmente los youtubers son personas del común, si se puede decir. Y tú estás consumiendo este contenido y una de las frases recurrentes que se escucha de ellos es el decir de que, pues bueno, depende de en qué país vivieras, la pandemia te afectó más o menos. Y sí, es verdad, porque si tú eres de un país europeo, creo que tal vez no te afectó tanto, también obviamente dependiendo de tus condiciones, porque si eres un emigrante indocumentado creo que no cuenta, pero una persona, vamos a ponerlo en este contexto, totalmente normal dentro de lo que se puede llamar, que haga caso también, que influye mucho, eh, puede decir que la pandemia la pudo solventar un poco o mucho mejor en Europa que estando en Latinoamérica o por lo menos en Estados Unidos también, depende de en qué estado se encontrara. Pero creo que Latinoamérica le dio la ventana al mundo de todo lo que se hace mal. De que cuando las cosas se hacen mal, pues estas son las consecuencias.
Y prácticamente fue todas las decisiones que se tomaron desde el principio. Fue como encomendarse a Dios y decir que pase lo que tenga que pasar, que es en realidad lo que pasó. Eh, Esto lo pongo en contexto porque no fue que solo Brasil, porque muchas veces solamente volteamos a mirar a Brasil y a Bolsonaro, sino que fueron todos los países latinos los que se dieron o mostraron la peor cara que podría mostrar esta pandemia, porque creo que hasta ni África mostró una cara tan deplorable. Pues bueno, todo el mundo esperaba de África que sea la peor cara de la pandemia, fue como que la que, o sea, a comparación de Latinoamérica fue la que menos mal parada quedó. Eh, Tal vez Europa, y si se podría decir que le podríamos dar la razón a los Estados Unidos también de su forma en cómo enfrentaron las cosas. Obviamente nadie puede dudar del poderío económico que tiene Estados Unidos para solventar sus problemas, que también influye. Pero quiero, como dices, volver a poner sobre la mesa esto, que ¿qué puede tener Europa que no tenga Latinoamérica? Porque si nos ponemos a ver, eh, tenemos como una cantidad de personas muy parecidas, pero se nota mucho la diferencia es cuando ocurren este tipo de cosas. Cómo solucionan los problemas en unos países y cómo los solucionan en otros. Y también poner sobre la mesa la importancia de lo que es pagar nuestros impuestos. Yo les puedo decir que, o como historia vivida, de que el pagar mis impuestos puede decir que me salvó en gran parte durante estos meses que estuve sin trabajar de que mi situación sea peor, de que haya podido pasar una tragedia en mi vida. Y es que el pagar mis impuestos, el pagar mis obligaciones, me generó la oportunidad de recibir un subsidio de desempleo. Que, pues bueno, esto no ocurre en Latinoamérica. Así, como le digo, yo antes de venir para acá estaba viviendo en Medellín, Colombia, y yo pienso mucho esto. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia me cogía ahí en Medellín? Y prácticamente uno que está documentado pero indocumentado al mismo tiempo en Colombia. Bueno, un gran abrazo a todos mis hermanos migrantes que están ahí en Colombia, por cierto. Y están pasando también como por esta situación. Muchos decidieron devolverse a Venezuela. Muchos amigos personales se devolvieron a Venezuela a causa de esto, de lo que se vivía en esa altura. Y yo me coloco en esto. Obviamente también va de parte de la cultura, de que, pues bueno, nos criaron sin pagar lo que se puede decir, los impuestos y nuestras obligaciones. Y también para pues, la cantidad de salario que se recibe, pues sería como un insulto, una bufetada, cobrarnos más impuestos. Pero muchas cosas se solucionarían si tuviéramos políticos más responsables también. Y si nosotros como ciudadanos nos volvemos más responsables en aceptar y pagar nuestros impuestos. El no siempre poner excusas para no hacer las cosas. Eh, Quiero es que miremos esto y por eso es que le digo, ¿qué nos enseña el COVID? Creo que Latinoamérica debe dar el paso a todos los países, en realidad, todos los países, pero en especial Latinoamérica debe dar el paso a mejorar esta situación, porque uno, si te pones a ver la historia, nos dice que cada 100 años va a ocurrir una pandemia y que tiene toda la razón, pues siempre se generan nuevas enfermedades prácticamente todos los días. Siempre hay algo en el mundo, alguna chispa que salta y pues bueno, puede generar una enfermedad. Pero como está el ritmo del mundo hoy en día, es muy fácil de que se genere o se propague una pandemia, como fue el caso del COVID-19, pues era una enfermedad altamente contagiosa, tal vez no tan mortal, gracias a Dios, pero sí altamente contagiosa. Y pues bueno, se vieron los resultados en cómo se esparció tan rápido en el mundo. Eh, Esto es de las mejores enseñanzas que puede dar, el de cómo prepararnos ahora para la siguiente, porque es que tenemos que pensar en eso. Siempre hay que, ya gracias a Dios, estamos superando esta. Terminemos de superarla y pensemos en futuro.
qué debemos hacer para enfrentarnos a una siguiente pandemia, a que no sea el golpe tan duro para nuestros ciudadanos. Y pues bueno, muchas veces hablamos de que las cosas malas de que tiene los ciertos países europeos, de que no hay calor de hogar, de muchas cosas, pero ¿por qué no tratamos de imitar las cosas buenas? Muchas veces, como digo, tratamos de copiar estas cosas que vemos en la televisión de los realities de Estados Unidos. ¿Y por qué no tratamos de copiar las cosas buenas también que tienen? Esto me lo pregunto cada vez porque yo soy latinoamericano. Vivo en Europa, pero soy latinoamericano y me duele mucho cada cosa que pase en el continente. Y, y se ve reflejado en todos nosotros que somos latinos, que nos afecta, pues siempre somos una comunidad. Volvemos a ponernos interesantes con esta conversación sobre qué aspectos positivos y negativos en cada persona. Pues bueno, creo que lo principal y más importante que dejó esta cuarentena, esta pandemia, uno de que las personas por fin se entregaron totalmente a la evolución y a la tecnología. Y pues creo que el Internet tuvo su pico más alto, fueron estos 2 años, del 2020 y 2021. Plataformas como Netflix, Disney Plus, que salió el año pasado, por cierto, en plena pandemia, vio unos números impresionantes. Eh, Plataformas como Spotify, YouTube Music, Tidal también registraron números impresionantes, pues porque toda la gente comenzó a consumir este streaming. Twitch, YouTube, todas estas plataformas generaron mucho más contenido y muchas más visualizaciones de creo que las que esperaban para esos años. Obviamente a causa del encierro y que todavía hay muchas personas que están encerradas y bueno, cerradas en casa, ¿qué vamos a hacer? Consumir internet. Eh, También es explosión, por ejemplo aquí en Madeira, la explosión de los servicios de domicilio fue muy grande. O sea, desde cuando yo llegué, que fue mediados de 2019, eh, podría decirse que para Uber y GoLobo, que son las empresas que trabajan aquí, solamente trabajaban 200 personas máximo y hoy podemos decir que están hasta casi 2000 empleados cada empresa. Así que fue un gran salto, un gran aspecto. Y muchas también personas mayores aprendiendo a utilizar mejor sus celulares, aprendiendo a utilizar mejor el internet. Obviamente esto también, que es uno de los aspectos negativos que se puede decir, es esa, cuando comienzas a tener tantas personas que es su primera vez con la tecnología, si se puede decir, son muy fáciles y muy vulnerables de atacar con noticias o fake news, si se puede decir, noticias falsas. Y o mala información, porque también no se puede decir fake news, sino una información o opiniones. Cada quien da su opinión, que esto es muy fácil hacerlo hoy en día en las redes sociales. Y pues que estas personas se la creen o se la apropian y generan ciertos tipos de conflicto. Como creo que es lo que acontece con estas personas antivacunas, que todavía, pues bueno, yo no le veo sentido alguno, pero hay gente que sí, con esto de que con las vacunas nos van a inyectar chips de 5G. 5G sí estamos, pero esto ya es otro tema para otro podcast, otro episodio. Pero no le veo mucho sentido a esas teorías, pero las respeto. Respeto cada quien lo que cada persona quiera pensar. Increíblemente también aspectos positivos, y creo que es de lo más valioso en realidad, es que en esta cuarentena, esta pandemia, al tensarse tanto las cosas y llevarse, como quien dice, a los extremos, a cada persona, o a situaciones extremas cada persona, pudimos darnos cuenta y, y conocer quiénes son nuestras verdaderas amistades y a las personas que de verdad nos importan y le importamos también. Eh,
creo que aquí en el momento en que tuvo la pandemia más fuerte, que fue comienzo de marzo-abril del año pasado, me encargué prácticamente de todos los días de enviarle mensajes a estas personas que para mí son muy cercanas, que aunque esté a la distancia, me preocupaba por ellas. Yo aquí en Europa, ellos en Latinoamérica, y me encantó mucho también recibir esos mensajes de vuelta, o que cuando yo no los hacía, ellos me lo enviaran. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo se está viviendo la pandemia allí? O sea, esos mensajes de preocupación. Y que obviamente con el pasar de los días, muchas de esas personas se dejan de enviar mensajes o dejan de recibir mi mensaje, pero otras siguieron. Y eso es lo que le digo, eso es de los aspectos más positivos. De esta experiencia que se vivió te dio la herramienta de conocer esas personas que de verdad te importan y a las que de verdad les importa. Así que, pues bueno, lo coloco como uno de los puntos positivos. Negativo se podría colocar esas personas que bajaron el barco, que te abandonaron. Pero creo que siempre hay que buscarle el lado positivo a las cosas. De verdad que agradezco a todas esas personas que se quedaron en el barco de Un Nuevo Plan y de Julio González, y a las que se bajaron, pues bueno, desearle felicidad a su vida y que su vida esté llena de muchas bendiciones, al igual que a todo el mundo. Eh, Mi pregunta a ustedes, que quiero que me lo dejen en los comentarios de YouTube o que me lo respondan enviándome mensajes aquí a través de Anchor, para los que me escuchan en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Pueden también hacerlo en Anchor, que es la plataforma con la que grabo estos podcasts, y pueden dejarme su voicemail. Eh, para ustedes, ¿cómo se vivió en cada parte del mundo, en sus respectivos países? Por las estadísticas sé de dónde me escuchan la mayoría, y me gustaría saberlos y escucharlos o leerlos, si se puede decir. Y si para ustedes ya se acabó esta pandemia, yo les voy a responder que para mí todavía no se acaba y que tal vez podemos enfrentar el 2022 eh, aún con restricciones. Creo que Latinoamérica va a estar muy, muy en eso. Tal vez hasta mediados de mayo van a tener las restricciones todavía muy puestas. Europa tal vez cuando comience el 22 ya pueda decirse que está en la normalidad, pero creo que sería bueno seguirlas, así ya esté todo el mundo vacunado, ya no haya tanto peligro. Sería bueno seguirlas un poquito más para crear como esta cultura de que aunque ya está todo bien, sigamos cuidándonos. Bueno, aquí en Portugal se hace mucho campaña sobre eso de que la pandemia ainda no terminó, como se dice en portugués, pero es por esto, como para, más que todo aquí en Madeira la hacen, es porque como es donde se vivió un poco más el descontrol, eh, es para esto. Nosotros debemos, y es que nos enseña la pandemia, y es que no debemos confiar en nosotros mismos los humanos. No debemos. Y es por esto mismo, cuando se permitió como volver un poco a la libertad, pues ¿qué hicimos todos nosotros? Volver a la locura y descuidarnos totalmente de que teníamos que cuidarnos sobre esta enfermedad que era altamente contagiosa. Creo que uno de los primeros casos cuando se abrieron las puertas aquí en Madeira fue que eh, una matanza de un cochino, que es algo que es una celebración, como que se dice, familiar. 32 personas terminaron infectadas con el COVID de 50, que al final todas las 50 terminaron infectadas, increíblemente. Pero lo que nos dice es que nadie se cuidó, nadie, absolutamente nadie, prestó atención a las recomendaciones, al distanciamiento social. Obviamente en una reunión familiar eso se rompe, pero cuando estás con tantas personas creo que se deberían respetar, así sea tu familia. Nos enseñó que no confiemos en lo político, en que no nos confiemos en nosotros mismos, o que el ser humano cuando le dan la libertad eh, se le olvidan todas las precauciones que debe tomar. Al mismo tiempo nos enseñó a que valemos mucho como personas y de que
quien se quiere quedar en nuestras vidas se quiere quedar y quien se quiere ir se va. Eh, Como de las cosas creo que más importantes que viví en mi vida puedo decir que fue esta pandemia, que me enseñó mucho, que me ayudó a crecer como persona, como ser humano, como trabajador, como amigo, eh, creo que como hijo también, nieto, hermano. Eh, Siento orgulloso de la persona que era antes de la que soy hoy en día. Eh, si ustedes me responden que para ustedes la pandemia no acaba, yo les digo que están en lo correcto. Para mí no ha acabado y todavía no va a acabar. Pero estamos muy cerca de salir de esto y pues bueno, como digo, siempre hay que ver la luz al final del túnel. Que siempre hay esperanza. Así que amigos, espero que todos los que comenzaron oyéndome el podcast sigan escuchándome. Que les deseo muchas bendiciones y mucha salud a todos. Ya ustedes conocen mis proyectos, que por ejemplo el canal de YouTube de Julio González TV, que muy pronto va a ser reinventado. Pues estaba subiendo noticieros, también hice un freno con eso por mi receso creativo. Y pues que pronto ya tengo muchas ideas para subir en ese canal que creo que va a estar muy bueno. Así que los invito a que se suscriban, que pronto tal vez les llegue la notificación de un nuevo video en el canal de Julio González. Igual también los invito a que se suscriban a la plataforma donde me escuchen, que se suscriban a mi canal del podcast Un Nuevo Plan y en mi canal de YouTube Un Nuevo Plan Podcast. Amigos, no tengo más nada que decirles. Les digo, sigan cuidándose de la pandemia, vacúnense, las personas que sí se quieran vacunar, y sigamos haciendo el bien sin mirar a qué. Eh, Quiero despedir con una frase muy importante, que en estos días volví a leer el libro y cada vez que lo leo digo, caramba, es como la filosofía de vida mía desde que lo leí al volver a leerlo me lo volvió a confirmar y quisiera compartírselo porque es una frase que me ha marcado mucho y quisiera que si ustedes están aquí es porque tal vez piensan un poco como yo. Y es esta frase que dice, solo con el corazón se puede ver de verdad. Lo esencial es invisible para los ojos. Esto es del libro del Principito. Y al final es así. Solo con el corazón podemos ver de verdad. Amigos, siempre actúen con amor y hagan las cosas con toda la bondad del mundo. Lo espero para un próximo episodio. Espero este les haya encantado. Si así, manito arriba, like y suscríbanse. Y los espero en el próximo episodio. Chao, chao.